No me gusta mi trabajo, hay mucho tráfico y no lo soporto, no tengo tiempo para nada. ¿Sabías que las quejas están saboteando tu vida? Si estás aquí es porque quieres desarrollar una mejor versión de ti. A lo largo del vídeo comprenderás por qué las quejas son tan perjudiciales y cómo superar este hábito tan destructivo según los expertos. Finalmente te dejaré las enseñanzas clave para no solo acabar con las quejas, sino dar una vuelta de tuerca e impulsar tu vida. Es imposible no quejarte nunca, pero si reduces al máximo esa mala actitud y de forma consciente tomas acción para cambiar esa situación, tendrás el control de tu vida. Es extremadamente importante hacerte responsable de todo lo que te pase, no culpar ni al gobierno, ni a tu jefe, ni a nadie. Tú y tus acciones son las únicas responsables de tu estado actual. Al quejarte te autoconvences de que eventos externos a ti son los culpables de tu queja, y nada más lejos de la realidad, por muy convincente que parezca, no es cierto. Estas expresiones de insatisfacción, descontento o disgusto frente a una circunstancia las usamos diariamente, porque están arraigadas en nosotros, en el trabajo, con desconocidos, con nuestra gente, en nuestros pensamientos, al hacer algo incómodo. Si te quejas, no vas a tener el objetivo que deseas, te afecta a ti y a tu entorno. Les vas a trasladar esa negatividad. No es atractivo y vas de víctima. Crea conflictos y mal ambiente. Quejarte nunca va a hacer que las circunstancias cambien. Quejarte te hace débil, te hace pobre. Un ejemplo de persona que se ve afectado por sus quejas es el tenista australiano Nick Kyrgios. Seguramente le conoceréis. Es un jugador de tenis excelente, pero podría serlo mucho más y ganar muchos más títulos si no estuviera todo el día llorando, que es lo que hace. Porque en el fondo está quejándose, no para. Primero, dice que en el estadio de tenis hay personas borrachas, que huele a marihuana, le mete un bolazo a su rival, se queja contra el juez de silla, contra el público, contra todo el mundo. Es su peor enemigo y al final eso le afecta a él. Él es el que sale perdiendo. A continuación os voy a compartir una serie de datos y estudios sobre cómo las quejas afectan a tu salud mental y a tus relaciones. Las personas promedio se quejan entre 15 y 20 veces al día, aunque hay personas que mucho más, están todo el día quejándose. Y la queja es como una mecedora, parece que te entretienes pero al final no sales de ahí. Estás en el mismo sitio. Según la coach y speaker Kristine Lewicki, hay veces que puedes encontrar una buena forma para quejarte, pero hay otras estrategias para decir que no estás conforme con una situación de manera más constructiva. Si vives permanentemente en un estado de queja, no solo no avanzas ni solucionas tus problemas, sino que es un boomerang que te va a golpear y te va a tumbar. Se vuelve en tu contra. Las consecuencias de quejarse por todo. Número 1. El deterioro de las relaciones. En el cerebro se ven afectadas las neuronas espejo, por lo que influencias negativamente a todas las personas que te rodean. Como fuente de la empatía que son, estas conexiones neuronales son contagiosas, por lo que si tú estás feliz, a las personas les vas a trasladar felicidad, pero si estás quejándote con una actitud negativa, ya sabes lo que les vas a contagiar, ¿verdad? Pues exactamente eso, actitud negativa. Por lo que tú hagas, en el fondo, es una onda expansiva que se va a trasladar a todo el mundo. Número 2. Se genera una adicción. El quejarse es una descarga de tus frustraciones. Crea un patrón de dependencia, desgaste y desazón. Por eso, aunque pueda parecer muy fácil, el cerebro se acostumbra a tus actuaciones, a tus hábitos. Entonces, si siempre te estás quejando, lo más fácil para tu cerebro va a ser seguir haciéndolo. Así que tienes que cortar radicalmente. Al principio te costará mucho porque son patrones que tú ya tienes establecidos en tu cuerpo, pero cuando dejes de hacerlo conscientemente, probablemente te sea mucho más fácil y acabes poco a poco con este mal hábito. Es un círculo vicioso. Número 3. La queja tiñe todo lo bueno de la vida. Tienes que apreciar lo positivo que está presente, ver el vaso siempre medio lleno. Y esto, como hemos comentado antes, es una cuestión de entrenamiento, poco a poco, no va a cambiar en un día. Número 4. Perjudica a tu cerebro. En un estudio de la Universidad de Stanford, concluyeron que quejarse tiene efectos en la reducción del hipocampo cerebral, un área útil que se encarga del razonamiento y de ayudar a resolver los retos de la vida. Al tener un programa mental negativo a través de la queja, esa ruta te lleva al mismo sitio. El hipocampo se va atrofiando y con el tiempo deja de producir alternativas y soluciones. Quinto, te convierte en una persona amargada y eso te enferma. La queja libera cortisol, que es la hormona del estrés. Te debilita el sistema inmune, lo que hace que puedas tener propensión a ciertas enfermedades, como las cardíacas, gastrointestinales, diabetes y colesterol alto. Es importante que comprendas que no se trata de anular todo tipo de quejas, ya que algunas pueden tener sentido si son convenientemente canalizadas, ya que pueden ser necesarias para construir soluciones. De lo que se trata es de cambiar la queja automática que tienen muchas personas como comunicación habitual. Vamos a ver algunos tips para dejar de quejarte. En primer lugar, 1. Enfócate en la solución siempre.
Da igual lo que haya pasado, si es bueno o es malo. La realidad es una perspectiva y la tienes que llevar al campo al que a ti te interesa. Una vez has adquirido el hábito de resolver problemas, casi que te va a parecer como un reto, te va a hacer hasta gracia, porque te pase lo que te pase, tú vas a encontrar la manera para llevarlo a tu terreno. Y así ganarás, dejarás de quejarte, encontrarás soluciones y tendrás una vida mejor, más plena y encontrarás una mejor versión de ti, que al final es lo que queremos. Número 2. Plantea escenarios alternativos. ¿De qué me sirve quejarme? ¿Estoy ganando algo? ¿Me va a beneficiar? ¿Voy a ir otra vez de víctima? No sirve de nada. No te va a ayudar en nada. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Verifica procesos inversos al motivo de tu queja. Esta herramienta propone parar cualquier pensamiento que tenga relación con una queja. El primer paso es realizar la técnica STOP. Para, piensa, observa y actúa. Una vez que se ha frenado esa queja, piensa en qué pasaría si las cosas no fueran como tú lo deseas. Es una técnica para contraargumentar dentro del modelo mental que tienes. Queremos cambiar patrones. ¿Qué pasaría con un esquema diferente? El impulso quejoso quedaría en un segundo plano. Practicándolo de forma continuada, es posible eliminar esta conducta de la queja. ¿Qué gano cuando me quejo? Te recomiendo que hagas una lista. Coge un papel, un folio, un boli y apunta todo lo que ganas al quejarte. Al cabo de unos 5 o 10 minutos, cuando hayas apuntado todo, lo puedes tirar a la puta basura porque literalmente no sirve para nada, para cero cosas. Es la verdad. Vas de víctima y te trasladas a ti y a los demás una mala vibra. Así que déjalo, deja de llorar, que no te va a llevar a ningún lado. Tú vales más que eso. Trabaja en la aceptación de lo que no puedes modificar y modifica lo que sí que está en tu mano. Todo lo que no aceptamos es la base del sufrimiento. Aceptar no significa estar de acuerdo o justificar los hechos, pero cuando escapan de tu voluntad y control, lo mejor es aceptarlo y dejarlo ir. Recuerda que en cualquier circunstancia, tú tienes la elección del comportamiento que vas a llevar. Yo elijo tener una vida menos conflictiva, más paz, positividad, armonía, que agregue valor para mí y para todos los ámbitos en los que me muevo. Os voy a mostrar una persona que ha logrado conseguir este hábito de no quejarse e ir más allá. Todos conoceréis a Arnold Schwarzenegger, que es un aclamado culturista, actor y fue también gobernador de California. Este tío, cuando apenas tenía unos 17, 18 años por ahí, estaba internado en un campo militar y él quería ser culturista. Tenía una competición en Alemania. Quería ir. ¿Cuál es el problema? Que no le dejaban salir. Entonces, si no le dejaban salir del campo, podría haberse quejado, haber lloriqueado, decir que putada, lo que hablábamos antes, no puedo hacer nada, hay que aceptarlo, pero en esta situación sí que podía hacer algo, que era no romper la ley, pero sí romper algunas reglas, que para mí es un aprendizaje muy valioso, que hay que hacerlo alguna vez para conseguir tus objetivos. No la ley, pero sí romper las reglas. Se escapó del campo militar, fue a la competición de culturismo y quedó en primer lugar. Él se buscaba solo el camino. Se centraba en él, da igual las circunstancias externas. Tú haces lo que puedes con tus habilidades y vas aprendiendo para lograr hacer más cosas teniendo menos. La clave es aprender a pensar fuera de la caja y coger todo lo que tienes en el exterior y en tu interior y llevártelo a tu zona. Cómo el cambio a una mentalidad más positiva puede llevarte a una vida más satisfactoria. Te tienes que centrar en las cosas positivas. Que no hay, las creas. Tienes que tener gratitud, empatizar, proveer, regalar al mundo. Hay gente mucho peor que tú. Hay personas que darían todo por estar en tus peores días. Así que no tienes derecho a quejarte. No tienes derecho. Hay gente que está en la mierda. Siempre va a haber alguien peor que tú. Aunque tú creas que estás fatal, que puede que lo estés, hay gente que está mucho peor que tú. Hay gente que está muerta. Si no tienes nada por lo que luchar, lo creas. Da gracias por estar vivo. Esto es de regalo. Trátate igual que tratas a tus familiares y amigos más queridos. Tu vida va a ser mucho mejor. Hay mucho de tu vida que merece ser celebrado y sentirte bien sobre ello. Tú eres tu mejor amigo. Está claro que tu vida nunca va a ser perfecta. Aunque consigas todo lo que quieres, logres este objetivo, seas millonario, vivas en la mejor casa de tus sueños, la mejor chica de tus sueños, siempre va a haber algo que vas a querer mejorar. Aunque tengas todo, te van a dar leche, vas a querer galletas. Siempre va a haber algo. Entonces tienes que centrarte. Tienes que tener estándares muy altos y expectativas bajas. Tienes que poner el trabajo en su máximo esplendor. Esto va a hacer que tengas una felicidad plena, porque lo que está en tu mano lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y te vas a sentir a gusto contigo mismo. La vida nunca va a ir como tú esperas, aunque alcances todo lo que te propongas. Siempre va a haber problemas.
retos, dolores y disconfort. Pero en el fondo es lo que nos hace fuertes y nos enseña a avanzar. Perderás el control y es normal. No pasa nada, todo el mundo alguna vez nos quejamos, somos humanos y no somos robots. Tienes que estar alegre, positivo, encaminado. Vive tu vida acorde con tu esencia, con tu persona. Y así nunca te vas a defraudar. Sé que muchas personas no llegarán a su lugar deseado porque no paran de quejarse en el lugar en el que están. La única manera de avanzar es estar feliz en el momento en el que estás. Vive el presente, ama el presente. El pasado y el futuro no existen. Mañana no sabes si vas a estar vivo. Toda la mierda que te pase la tienes que coger como gasolina para impulsarte, para subir en desarrollo personal en la vida. A veces hay que quitar cosas en vez de añadir. Siempre estamos buscando cuál es la regla de oro para conseguir algo más en la vida. Pero es que a veces no tienes que coger más cosas, sino tienes que quitar algo, tienes que desaprender algo, no aprender. Tienes que enfocarte en todo lo que estás perdiendo por quejarte y siempre mejorar, un 1% cada día. Y el efecto compuesto hará el resto. Hazlo en pequeños pasos. Nadie construyó Roma en un día. Pero desde luego que lo que tienes que hacer son cambios. Haciendo las mismas cosas vas a conseguir los mismos resultados. Yo he intentado salir de mi zona de confort y quitar las quejas continuamente. Tenía miedo a las alturas muy loco y me tiré en paracaídas. Creía que era imposible que me hiciera una maratón y me hice una. Me voy a ir del país sin trabajo y sin casa, dejando un ascenso aquí en Madrid. Cualquier cambio en la vida empieza como un grano de arena hasta que consigues hacer una playa. Así que paciencia, que es una de las mayores virtudes. La vida es muy simple, pero nos la complicamos nosotros mismos. Enfócate en hacer cosas que te lleven a donde quieres estar. En resumen, si tienes alguna queja que de verdad te está matando, pon una contraqueja. Esto es lo que me estoy quejando todo el día y esto es lo que voy a hacer cada vez que salga esto de aquí, esta queja. Ha quedado claro que el primer paso para una vida más feliz y completa es dejar de quejarse y tomar acción, hacerte responsable de todo lo que te pase. Así que vamos a ello. Muchísimas gracias por ver este vídeo, comenta tus experiencias, cómo vas a intentar eliminar las quejas, si de verdad te está ayudando o esto es un cuento chino. Y si te ha gustado, suscríbete, compártelo y dale like.